de las experiencias que tenemos. Una de las noticias más importantes de los últimos días en Colombia es la relacionada con el escándalo que sacude a la Unidad para la Gestión del Riesgo, el escándalo de los carrotanques, la posible vinculación de exfuncionarios con el envío de dineros y la entrega de gruesas sumas de plata a funcionarios, a congresistas, supuestamente para que salieran adelante de las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Este martes habrá una reunión clave en la Fiscalía, encuentro del exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, para definir si hay o no una colaboración plena con la justicia. Con su abogado a esta hora, 1:12, Catalina Vargas. Ricardo y a todos los oyentes, muy buenas tardes. Pues en este momento nos encontramos con el abogado José Moreno Caballero, quien representa los intereses del señor Olmedo López. Doctor Moreno, muy buenas tardes, bienvenido a Blue Radio. Quiero empezar preguntándole, ustedes hace algunas semanas habían anunciado que no llegarían a ninguna principio de oportunidad o ninguna negociación con la Fiscalía. ¿Por qué se reversan y por qué deciden tratar de negociar ese principio de oportunidad con la Fiscalía? Un cordial saludo para ti, Catalina, para Ricardo y para toda la mesa de trabajo y los oyentes. Lo primero que hay que mencionar es que el señor Olmedo López, de manera libre, voluntaria, ha decidido solicitar un principio de oportunidad a la Fiscalía General de la Nación para contar la verdad. De manera valiente, decidió contar todo lo que ha pasado en la entidad frente a los carrotanques y cuáles son las incidencias, cuáles son los implicados, porque lo han señalado como a él como el máximo responsable de este acto, este entramado de corrupción, lo cual él dice, oiga, yo no soy el único, acá hay otros responsables y por eso quiero decir toda la verdad. Doctor Moreno, buenas tardes. Un cordial saludo, Ricardo, ¿cómo estás? Doctor Moreno, ¿eso quiere decir que la base de la colaboración del doctor Olmedo López implicará que él señale que superiores a él le dieron la instrucción de repartir el dinero? Sí, mira, Ricardo, la esencia del principio de oportunidad es ese. Es donde la Fiscalía renuncia al ejercicio de la acción penal, pero esta persona que va a servir como testigo, dependiendo si es la causal cuarta o la causal quinta, tendrá que hablar de personas que están por encima de él. Es decir, las personas que le dieron la orden al señor Olmedo López de realizar X o Y actos de corrupción y cómo, y probarlo, sustentarlo no solamente con su testimonio, que él es una prueba directa y eso hay que aclararlo a la opinión pública. No es que no existan pruebas, no, sí hay pruebas. Hay un testimonio directo que va a ser sustentado con elementos de corroboración de las cosas que pasaron, que ocurrieron, donde se van a demostrar chats, documentos, contratos, evidencia física legalmente recolectada que van a sustentar y aprobar cada uno de los dichos. No es un dicho de chismes, de pasillo, sino va a tener un sustento probatorio y para eso va a tener que hablar de ministros, de asesores, de otros directores de otras entidades. Pero ese es un elemento importante, doctor Moreno. ¿Quiere decir que el señor López, Olmedo López, va a entregar elementos adicionales a su testimonio que confirman lo que él señala, las acusaciones que está haciendo? Claro, porque si no, no tendría sustento un principio de oportunidad. ¿Qué pasaría cuando uno utiliza un testimonio, cuando uno utiliza este mecanismo del principio de oportunidad, pues se vuelve testigo y por lo tanto tiene que ir a juicio, y en el juicio no solamente ir a decir palabras bonitas, a decir palabras bonitas, sino que tiene que sustentar con elementos probatorios, porque lo contrario le van a impugnar credibilidad. ¿Y cómo no se impugna la credibilidad? ¿Cómo tiene un sustento, un valor suasorio que convenza esa declaración, ese testimonio? Pues cuando yo llevo, oiga, es que usted y yo nos reunimos en tal lado, es que hicimos esto y acordamos esto y tengo este elemento, tengo estos chats, tengo estas llamadas, tengo estas grabaciones, tengo estos documentos que fue la petición que usted me hizo y la cumplí. Esos son los elementos que se van a aportar, entre otros tantos, no solamente el testimonio del señor Olmedo, sino también hay otros testimonios, otras pruebas, que se aportarán no a los medios de comunicación, porque yo no comparto que estos elementos se deban exponer ante los medios, sino ante la entidad competente, respetando la institucionalidad y el debido proceso. ¿Y quién es? ¿Ante qué entidad? Es la Fiscalía General de la Nación, que debe evaluar
estos elementos y que debe reposar y debe garantizar la protección y la salvaguardar la autenticidad de estos elementos de prueba. Y para que eso ocurra, ahí tiene que pasar algo muy importante, y es que al señor Olmedo López y a su familia le den seguridad, le den tranquilidad para que él pueda decir toda la verdad. De lo contrario, ninguna persona, por mucho que quiera decir la verdad, va a ir a decir la verdad para que al día siguiente lo asesinen, lo maten. Sí. En este caso, doctor Moreno, para seguir en el orden de lo que usted nos cuenta, en la matriz de colaboración de su cliente, del exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, ¿está el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco? Ese es un tema que tiene que resolver el señor Olmedo López. Yo como su abogado no puedo violar esa reserva, sino garantizarlo, guiarlo dentro del proceso, y será la Fiscalía si decide exponerlo o no cuando se apruebe el principio de oportunidad. ¿Por qué? Porque decirlo en este momento sería poner en riesgo la vida del señor Olmedo López. Sería también dificultar la recolección de los elementos de prueba que se van a desarrollar, las actividades de policía judicial que se van a desarrollar luego de la declaración del señor Olmedo López. Y respetando esa lealtad procesal y ese debido proceso, pues lo expondremos a la Fiscalía cuando se llega a concertar esa matriz o si llega ese acuerdo de colaboración con la Fiscalía. No, lo entiendo, pero entonces, sin nombres, doctor Moreno, Olmedo López, en el audio que envió en las últimas horas, dice que él seguía órdenes. Quienes le dan órdenes al director de gestión de riesgo son funcionarios de qué nivel. Usted me lo decía en genérico ahora. ¿De quiénes estamos hablando? ¿Tiene información concreta de quiénes? ¿De qué nivel que habrían participado en este entramado de corrupción? Ministros, congresistas, asesores, todo participar. Hay varias personas que han participado en este entramado de corrupción. ¿Funcionarios de la Casa de Nariño también, diferentes a ministros? Cercanos al gobierno. Sí. ¿Corroboraría el doctor Olmedo López lo que está diciendo Snyder Pinilla? Claro, porque la persona, el director de la unidad de gestión del riesgo era el señor Olmedo López, y a él como testigo directo le constan muchos hechos que corroboran lo que dijo el señor Snyder Pinilla y lo que no dijo también, porque todavía faltan muchas cosas por decir. ¿La defensa de Snyder Pinilla y de Olmedo López es una defensa conjunta, doctor Moreno? No, en ningún momento. Por eso tomamos caminos diferentes y por eso le hago la mención que a nosotros no nos interesa lo que hacen otros abogados, que es filtrar a los medios las matrices de colaboración, ni nombres ni los elementos que se van a aportar a la Fiscalía, sino lo que nos importa es salvaguardar la vida de nuestro cliente, salvaguardar la información y que realmente se le dé un principio con inmunidad total, porque la información que él tiene es una información relevante, es una información veraz, es una información que cuenta con respaldo probatorio y que da para una inmunidad total. Sí, justamente sobre eso quería hacer la última pregunta, doctor Moreno. ¿Cuáles son las peticiones con las que ustedes llegan a la reunión de mañana, de este martes, ante la Fiscalía? ¿Qué tendría que pasar para que Olmedo López suministre toda la información que tiene sobre este escándalo de corrupción? Ricardo, muchas gracias por esa pregunta. Es muy importante mencionar lo siguiente. En primer lugar, aclarar que la reunión de mañana es una reunión concertada, no es una citación a la declaración, no es una citación a interrogatorio, fue una reunión concertada que nace como consecuencia de varias solicitudes de esta defensa. No es que la Fiscalía haya tomado de manera libre, no. Nosotros solicitamos en más de 5 oportunidades reuniones para poder hablar, concertar y solicitar, 1, medidas de protección, para que a partir de esas medidas de protección y de garantizar la vida del señor Olmedo López, él tenga las garantías suficientes para que puedan decir la verdad y no que se sientan atemorizados, porque una persona, la verdad, genera miedo, y ese miedo te puede callar, y si no te calla ese temor, te callan las armas que pueden utilizar en contra de él. Abogado Moreno, con Juan Esteban Quintero, ¿su cliente, en este caso Olmedo López, está dispuesto a devolver dinero? Él está dispuesto a colaborar con la justicia y hacer lo que tenga que hacer para aclarar cómo fue, cuándo, cómo se realizó,
porque la justicia también busca eso, la verdad, y para ello pues tendrá que también tener un restablecimiento. ¿Pero habría platas de por medio? ¿Estaría dispuesto a devolver dinero? Sí, claro, él es consciente que para que le aprueben el principio, pues habría que revisar los hechos, y él está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias en el marco del principio para que se esclarezca la verdad. ¿Cuánta plata estaría dispuesto a devolver Olmedo López, doctor Moreno? Eso depende de la declaración de los hechos que él vaya a narrar ante la fiscalía para que se pueda determinar junto con la fiscalía cuánta plata tiene que devolver, pero en general él está dispuesto a devolver la plata. Es el doctor José Moreno, perdón, el defensor de Olmedo López. Perdóneme por la confusión, le agradezco mucho estos minutos en Meridiano Blue. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad para hablar con la opinión pública. 1:22 está la noticia que nos entrega aquí el abogado José Moreno Caballero, el abogado de Olmedo López, que dice que tiene suficientes elementos, tiene chats, tiene otro tipo de pruebas que demostrarían las acusaciones que está listo a entregar a las autoridades que vincularían, según dice, sin dar nombres propios, porque dice de eso se trata, una colaboración efectiva, ministros, congresistas, altos funcionarios del Estado, y eso sí, agrega que podría estar eventualmente en la disposición de devolver parte de los recursos que acepta haber hurtado a través de estos contratos irregulares en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. 1:22 y agrega, eso sí, además